Algunos de los profetas dicen ahí en la Biblia, ¿no? Desde antes del vientre de mi madre, Pablo y otros hombres, desde antes del vientre de mi madre. Entonces, seguro que entre esos niños hay algunos que desde el vientre de sus madres fueron llamados. Entonces, es un desafío grande al trabajar con los niños. No es solamente que pasen ahí un tiempito distraídos mientras los papás están en el servicio, en la prédica, no. Hay que trabajar con ellos desde niños. No sabemos si entre esos niños hay algunos que están llamados a cosas grandes. Y también sobre la oración. Y como saben, bueno, hace unos días empezamos nuestra casa de oración presencial todos los martes. Muy importante orar. Clave, orar para una iglesia, para un creyente, para una familia, orar siempre. Y hoy, bueno, vamos a continuar en nuestro libro de Efesios, ¿no? Ya, ahí en cómo vivir esa nueva vida en Cristo, en Efesios capítulo 4, y estamos de los versículos 25 hasta el 32. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 28. Hemos visto cosas muy prácticas, pero hemos visto cosas que han tocado profundamente el corazón de muchos de nosotros. Hablamos sobre la mentira, dejar la mentira por hablar verdad. Hablamos sobre el enojo la última vez que estuvimos estudiando el libro de Efesios. Y hoy vamos a hablar de un tema que es también delicado, ¿cierto? Para muchos. Y seguro que Dios nos va a tocar el corazón de una manera fuerte para algunos, bueno, y que sea para todos, porque si está en la palabra de Dios, es obvio que está entre nosotros lo que habla Pablo aquí. Y vamos a ver hoy dejando el hurto, ¿cierto? Estamos ahí en esa primera parte que es por dejar el estilo de vida del hombre, y justamente dentro del estilo de vida del hombre está la mentira, el enojo, y está el hurto y otras cosas que vamos a estar aprendiendo en estos versículos. Y vamos a mirar cómo hoy vamos a hablar de ganar el sustento honestamente. Vamos a mirar detalladamente lo que dice Pablo en este versículo 28, dejando el hurto por trabajar. Y bueno, no sé si tenga aquí el versículo completo. Bueno, ahorita lo miramos, pero a manera de introducción, muy sencillo, una reflexión sencilla que no es nueva para ninguno de nosotros, porque lamentablemente en el mundo siempre, desde que existe el hombre, desde que el hombre cayó en el pecado, existe el deseo de buscar el camino fácil, el camino más rápido para enriquecerse. Y eso no es una noticia nueva para ninguno. Buscar siempre la manera más fácil y el camino más corto para obtener las cosas que deseamos y que anhelamos, sin importar si le pertenecen a otro, sin importar si pasamos por encima de otro. Y hoy Dios nos quiere llamar la atención acerca de esto, porque dice muy claramente en el pasaje: el que hurtaba, no hurte más. Eso es una verdad, una realidad. Y entre nosotros, claro, fíjense que estas palabras las dice Pablo a creyentes, a una iglesia. Seguro que entre nosotros también existe este problema. El que hurtaba, no hurte más. Hoy vamos a ver que estas prácticas que eran del viejo hombre, debemos dejarlas a un lado. Y vamos a mirar detalladamente, porque no estamos hablando de robar dinero no solamente, sino de hurtar en general. Y vamos a ver cómo esto sí tiene que ver con todos nosotros. Y en la medida que avancemos, pues vamos a irlo entendiendo. Pero básicamente nosotros tenemos la norma, que es la palabra de Dios. Y si nosotros decimos que seguimos a Cristo, eso tiene que tocarnos y tenemos que tomar decisiones respecto a esto. Seguimos sus pasos y tenemos la palabra por norma, y debemos evitar esas cosas y obtener el sustento honestamente. Y no robarle el tiempo a Dios y darle a Él lo que le pertenece. Vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando estas cosas como parte del estilo de vida cristiano verdadero. Nosotros no queremos ser creyentes de domingo, creyentes de labios para afuera, sino creyentes que se parezcan, que nos parezcamos más a Cristo, y tenemos que crecer obviamente en esto. Y el propósito es ese, que entendamos que el hurto, específicamente hablando de lo que vamos a hablar hoy, en todas sus formas, ya vamos a entrar y a mirarlas,
no le agrada a Dios, nunca. Ni en el Antiguo Testamento, ni hace 2000 años cuando vino el Señor, ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. No le agrada a Dios. El hurto a todo nivel le desagrada a Dios. Y nosotros tenemos que ser honestos como parte de ese testimonio cristiano para que el mundo vea la esperanza que hay en Cristo. Como parte de nuestra tarea de Colombia para Cristo, de esa gran comisión que tenemos en nuestras manos. Y vamos a mirar dos temas importantes, y el primero es al dejar las viejas prácticas. Pero vamos a leer en nuestro pasaje. Dice ahí, el que hurtaba, fíjense, son palabras fuertes, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más. Ahí en el capítulo 4, versículo 28, dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a orar. Dios, usa tu palabra, Señor. Yo solamente te pido que tengamos todos los que estamos aquí un corazón dispuesto, humilde, sencillo, que dejemos a un lado las prevenciones, que dejemos a un lado los prejuicios y estemos dispuestos a escuchar lo que nos tienes que decir hoy. Este tema nos toca a todos, Señor, porque todos te fallamos en este sentido, y solamente yo te pido que uses tu palabra para redarguirnos, para exhortarnos, Señor, para animarnos y también para consolar a alguno que esté padeciendo alguna necesidad en su familia, en su vida. Yo te pido, Señor, que me uses a mí. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. No quiero intervenir con mis conceptos o con mis preceptos o con mis pensamientos, sino que sean los tuyos. Háblanos, Señor, edifica tu iglesia, y conforme a tu voluntad, Padre, si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de su salvación, Dios Santo. Porque cada domingo celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, para darnos resurrección también a quienes te reconozcamos y te aceptemos como nuestro Dios. Por eso dejo en tus manos este tiempo, Señor, y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver dos puntos hoy, y el primero es al dejar las viejas prácticas, porque Pablo está hablando ahí que tenemos que dejar algo. Él está haciendo un contraste entre lo que debemos vivir y lo que debemos dejar, y por eso dice el que hurtaba. Y está hablando de un hecho real entre los creyentes. Se lo está diciendo a una iglesia en Éfeso, no se lo está diciendo al mundo perdido. Y obviamente ya hemos hablado del contexto de esta iglesia, lo que vivían estos creyentes. Y bueno, ellos tenían un estilo de vida y que era caracterizado también por las mismas cosas que vemos hoy. En el mundo vemos que cualquier oportunidad que una persona tenga para hurtar algo, en la mayoría de los casos lo va a aprovechar. Esto no es nada nuevo, y era un estilo de vida del primer siglo, especialmente entre los esclavos. Recuerden que era un sistema esclavista 100%. Los esclavos estaban siendo muy oprimidos por sus amos. Los amos se aprovechaban de ellos, y los esclavos también, en medio de tanta necesidad, no perdían el momento, el papayazo, dirían algunos, para aprovecharse también de las cosas de sus amos. En el comercio era lo mismo. Siempre, si vendían una libra de algo, cuadraban la báscula, digamos. Bueno, en ese tiempo no había básculas propiamente dichas, pero sí sistemas para medir, y las acomodaban, como hoy en día pasa. Cuando uno va a comprar una libra o 2 libras de algo, de alguna manera calibran las básculas para entregar menos de lo que la persona está comprando, por el precio full, eso sí. En la gasolina han descubierto que cuando uno va a tanquear, aparece que compró 5 galones y solamente le están dando 4,5. Bueno, esto no es nuevo, ¿cierto? Esto lo conocemos, y obviamente Pablo lo está hablando a una iglesia que vivía el mismo problema. Creyentes que hurtaban, ya no hurten más, les dice Pablo, ya eso quedó atrás. Si queremos vivir la nueva vida en Cristo, son cosas que tenemos que dejar. Y miren, les pido que vayan a sus Biblias al libro de Filemón. Filemón es un librito muy cortico que está después de Tito. Tito está después de Primera y Segunda de Timoteo, casi al final de la Biblia. Ahí está Tito, y después de Tito sigue Filemón, un librito que uno lee en 5 minutos, menos. Son 25 versículos
muy sencillos. Pero aquí podemos ver cómo funcionaba este tema del que les estoy hablando. Cómo ese sistema esclavista estaba padeciendo de estas cosas, y dentro de la iglesia había creyentes que estaban, bueno, que habían sido liberados del esclavismo, y también patrones que abusaban de sus esclavos. Miren lo que dice Filemón, versículos 15 al 18. Yo tengo ahí la cita, ¿cierto? 15 al 18 dice la palabra de Dios: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Pablo está intercediendo por Onésimo, un hombre que había sido esclavo, y le está diciendo al ex patrón o al ex jefe o al ex amo que lo reciba. Entonces dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Fíjense el último versículo que leímos. Dice, y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo había sido esclavo de Filemón, y por alguna razón Onésimo se escapó. Y seguramente, por lo que dice la palabra de Dios, fue porque el Onésimo, que era esclavo de Filemón, le robó algo. Y bueno, este hombre ya se convirtió a Cristo, y ahora Pablo le está diciendo a Filemón, hey, recibe a Onésimo. Y si él te robó algo, si te quedó debiendo algo, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta. Esto para que veamos que es una realidad en ese primer siglo, en las iglesias del primer siglo. Y eso pasaba también en Éfeso. Este es un caso de la Biblia muy claro. Y bueno, si ustedes leen todo el librito, que espero que lo lean, no se demoran 5 minutos, por lentos que sean para leer, 5 minutos. Pero van a ver ahí más detalles de esto. Y Pablo le está diciendo a Filemón, hey, yo sé que Onésimo seguramente te robó algo. No, obviamente él no lo dice así, yo lo pago, ponlo a mi cuenta. Es una realidad y es un caso de la vida. Pero Pablo, ¿qué está diciendo en Efesios? Hey, eso ya pasó, eso ya es del hombre viejo, déjenlo, ya no más. El que hurtaba, no hurte más. Y miren de dónde viene esa palabra hurtar o robar. Viene de la palabra griega klepto, que significa acción que promueve el detrimento de aquello que no nos pertenece y que es posesión de otro. Robar. ¿Cierto? Muy sencillo. Y por eso a una persona que hace eso con mucha frecuencia le dicen, pilas que ese es cleptómano, ¿cierto? Cuide sus cositas, mire bien sus bolsillos, no deje nada por ahí. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas grandes, y siempre salía alguna historia sobre esto. No, que echaron a tal muchacho, uy, ¿por qué? No, porque lo descubrieron robándose tal cosa, tal otra. Esto es una práctica diaria. Y yo estoy seguro que aún entre nosotros puede pasar. Alguien que dice, no, bueno, yo me voy a robar este esfero, me voy a robar estas hojas, me voy a robar estas cosas, me prestaron un libro y no lo devuelvo, esta cosa tan linda yo no la voy a devolver. Cualquier cosa que pase en ese orden es hurto. Y Pablo dice, no, el que hurtaba, no hurte más. Porque, y lo cantábamos ahora, tenemos que morir, ¿cierto?, a la carne, si es que queremos que Cristo viva en nosotros. Ya no más esas prácticas. Si queremos que nuestros familiares conozcan a Cristo, ya no más esas prácticas. Yo les he contado que yo era, entre muchas otras cosas, era muy mentiroso. No muy ladrón, no, muy mentiroso. Y bueno, fue una de las cosas que tuve que ir dejando. Y como les digo, a veces todos luchamos con eso. También con el hurto. Algo nos llevamos, algo nos guardamos que no nos pertenece. Pues ahora Pablo dice, nada, no más. Y miren aquí otro caso en la Biblia, para que lo busquen. Hechos 5, 1 al 5. Porque uno diría, no, yo nunca me han metido a la cárcel por robarme algo. Pero aquí en Hechos 5, versículos 1 al 5, no sé, muchos de ustedes lo han leído, el caso de Ananías y Zafira. Ellos no hurtaron directamente alguna cosa,
pero prometieron que iban a dar algo para la iglesia y se quedaron con parte de lo que iban a dar. Eso también es hurtar. Miren, Hechos 5, 1 al 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Fíjense, la heredad era de él. Sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, ¿a dónde va a dar el hurto? ¿A dónde va a dar finalmente las malas cosas que hacemos? A Dios. Tal vez la persona no se dé cuenta, pero eso va a ir al trono de la gracia, a Dios mismo. Y aquí, ¿cuál era el asunto? Ellos tenían una finca, bueno, no sé, esta es la iglesia del primer siglo, la iglesia bueno, la primera iglesia, ¿cierto? La primera iglesia que en la Biblia se llama cristiana. Y ahí las prácticas, ¿cuáles eran? Dice al principio en el capítulo 2 que los creyentes estaban tan felices y entendían lo que Dios quería, que vendían sus propiedades para repartirla entre todos. Y ellos, Ananías y Zafira, dijeron: no, nosotros vamos a vender nuestra finca y vamos a traer todo para que ustedes lo administren y lo repartamos entre todos. Pero ellos dijeron: no, nos dieron tantos millones por esa finca, solo digamos que nos dieron la mitad y la otra mitad nos la guardamos. Hurto, están robando a Dios. Ellos pudieron haberse quedado con la finca, nadie les estaba obligando. Pudieron haberla vendido en 100 y haber dicho en la iglesia: vamos a dar 50, y no estaban hurtando. Ahí lo dice. ¿A dónde va esto? Al mismo trono de la gracia. Y no solo se refiere a tomar cosas ajenas, sino aún en lo que le hemos prometido a Dios y le hemos fallado. Estamos robando, estamos hurtando. Y bueno, aquí en la primera parte dice que lo que tenemos que hacer primero es reconocer, porque dice Pablo: el que hurtaba. Si yo estoy hurtando de alguna manera a la obra del Señor a alguien, reconocerlo primero. En segundo lugar, decidiendo, porque Pablo dice: no hurte más. Entonces hay que decidir, hay que tomar decisiones. No hurte más, ya, suficiente. Ok, fallamos, a veces se nos va la mano un poquito más, pilas, no hurte más. Entre creyentes esto ya no puede seguir pasando. Si queremos tener un testimonio verdadero, ¿no? Hablábamos en la oración, César, de llegar a nuestras familias y a nuestros vecinos con el evangelio. Y si seguimos con esas prácticas, no vamos a tener fruto. El que hurtaba, no hurte más, no hurte más. Y bueno, aquí sí vamos a mirar cosas que nos van a tocar muy en el fondo. Es la palabra de Dios. Y bueno, que tengamos un corazón dispuesto para recibir lo que Dios nos va a decir a continuación. Vamos a ver todo lo que implica el hurto. En primer lugar, incautación de cosas ajenas. Bueno, aquí tal vez muchos de nosotros nos salvamos. Incautación de cosas ajenas, es decir, tomar algo ajeno directamente. Me voy a robar ese micrófono y me lo guardo. O me voy a tomar una plata que hay por ahí y me la guardo. Y me quedo calladito y no digo nada. Eso es hurtar. Pero también, digamos, si tienes un negocio y vendes, no sé, cualquier cosa que vendas por medida, esa medida tiene que ser exacta, conforme a las normas. Les estaba hablando al principio de comprar una libra de carne, una libra de arroz, lo que sea, que las balanzas estén bien calibradas. Miren lo que dice Proverbios 20:10, ahí en la pantalla está. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Yo cuando me subo a un taxi, bueno, no estoy diciendo, pilas, oído a lo que digo más bien. Yo digo, bueno, antes eran 100 metros y cambiaba el taxímetro. No sé si ustedes conocieron los taxímetros antiguos, que era un numerito que bajaba ahí, track, ¿cierto? Ah, no, ustedes conocen los digitales, sí, perdón. Yo soy el más viejo.
Pero algunos modificaban el taxímetro para que el número corriera más rápido. Eso es una realidad. Y bueno, aún los digitales los modifican para que al final la carrera cueste más de lo que está autorizado. Los tenderos que tienen esas básculas antiguas también le cuadran. O sea, acuérdense que eso tiene un botoncito para girar de acuerdo al peso del platón, pero uno lo puede acomodar para que al pesar lo que va a pesar, pues sea menos cantidad. Y Dios dice, pesa falsa y medida falsa. No sé, vendes lazos por metro y tienes un metro de esos de caucho, ¿no? El metro de caucho que ya sabes hasta dónde es 90, 80, y uno compra 10 metros y lo va a instalar y le faltaron 2. Así me pasó hace poco con unos metros de guaya que compré. Yo había medido bien y cuando fuimos a ponerla faltaba como 1,5 metros. Pesas falsas y medida falsa. Es hurtar también. El hurto también se puede constituir por contraer deudas, por ejemplo. Hey, yo voy a endeudarme en tal cosa para comprar esto que he anhelado tanto tiempo sabiendo que no lo puedo pagar. Y entonces uno dice, bueno, pues ahí al final miraremos qué hacemos, vamos a tener un chancecito para que mientras nos demandan y los abogados y tal, pues ahí miramos cómo cuadramos. No, si yo sé que no puedo pagar, no pido prestado, porque es posible que resulte en esta práctica, hurtando. Y bueno, tal vez por querer ayudar a alguien también con una buena intención fallamos. A veces nos metemos de fiadores sabiendo que la persona a la que vamos a fiar no puede pagar. Con una buena intención fallamos. Es mejor decir la verdad. Oye, no puedo, no te quiero servir de fiador o no te voy a prestar ese dinero porque, bueno, lo que sea. Pero pesas falsas y medidas falsas. Yo tengo un amigo que tiene bastante dinero. Pues gracias a Dios yo nunca le he pedido prestado nada, pero sí he escuchado que él dice, cuando alguien me pide dinero, es un amigo inconverso, ¿no? Dice, cuando alguien me pide prestado, yo no, mejor dicho, no le presto a nadie, dice él, a nadie le presto nada, porque seguro que pierdo el amigo y la plata, es el principio que él tiene. Y es cierto, muchas veces perdemos al amigo y también la plata. Y si es entre creyentes, peor. Eso daña el corazón, afecta la vida cristiana, afecta el testimonio de una manera increíble. No hagamos eso. Miren lo que dice Romanos, ahí en la pantalla está, Romanos 13, 7 y 8, dice, pagad a todos lo que debéis. Y fíjense, en las palabras, porque vamos a hablar de esto más adelante. Al que tributo, tributo. Si tú pagas impuestos, paga impuestos. No tengas una doble contabilidad, así que vamos a quedar aquí con esto y con lo otro. No. Al que tributo, tributo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pagar impuestos, pues, a nadie le gusta, pero hay que pagarlos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Si tú le debes respeto a alguien y no lo respetas, estás robando a Dios y también afectando a la persona. Al que honra, honra. Si tienes que honrar a alguien, honrar a tus padres y no lo haces, estás robando a Dios. Eso es hurtar. Por eso les dije que esto nos iba a tocar muy al fondo. Y tal vez al principio dijimos, no, esto no es para nosotros porque yo no robo. Yo estoy seguro que todos robamos, así como lo estamos viendo en la palabra de Dios, y tenemos que reconocer, como lo vimos al principio, tomar decisiones y cambiar, porque de eso se trata. Recibiste al Señor, te arrepentiste, entonces tiene que cambiar de dirección tu caminar, de allá para allá. Si no, no hay arrepentimiento genuino. Si cambiamos ligeramente nuestro rumbo, no nos hemos arrepentido. Y estamos buscando la manera de seguir con nuestras antiguas inclinaciones pecaminosas. Una segunda forma de robar es mala retribución. Tienes un empleado y no le pagas lo que tienes que pagarle. Mala retribución.
defraudar el salario de los obreros o empleados. Y fíjense, hay algo muy que ocurre con mucha frecuencia y sobre lo cual siempre queremos sacarle el cuerpo, o a lo cual siempre le queremos sacar el cuerpo. A veces hay personas que nos ayudan en la casa, ¿cierto? Con el aseo y siempre queremos recortarle, ¿no? El pago y fíjense, si nosotros no entendemos que esto también está bajo la ley, podemos resultar robándoles. También es necesario pagarles liquidación, vacaciones, todo como lo dice la ley. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué Dios no bendice tu casa y tu economía? Porque no haces esto, porque hurtas. Nosotros hace unos años tomamos la decisión de que si vamos a servirnos de una persona que nos ayuda, vamos a tener en cuenta al final de año estas cosas. Mi esposa conoce esas liquidaciones y eso ya siempre lo hace a final de año. Y hay gente que se sorprende. Uy, no, yo nunca esperé que tú me pagaras eso. Sí, no hurtes, el que hurtaba no hurte más. No hurte más, no le saquemos el cuerpo a los compromisos, a las obligaciones. Busquemos Levítico 19:13. Ahí está la cita en la pantalla. Levítico, bien al comienzo de la Biblia, capítulo 19, versículo 13. Levítico 19, versículo 13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No, tranquilo, vaya para la casa que mañana le pago. No, el jornalero necesita su jornal hoy. Hoy, de eso vive el jornalero. Y aquí, bueno, quiero hablarles de algo que hacemos como iglesia y es apoyar a varios misioneros. Ustedes, iglesia, están apoyando con sus ofrendas a varios misioneros de Colombia. Ya se los hemos dicho, oramos por ellos los martes. Y yo le insisto a la persona que está, antes era Omar, ahora es Magdalena, pilas con la consignación de las ofrendas que les damos a los misioneros. Ojo, que no pase ojalá del día 3 del mes. Y si llega el 5, a mí ya me empieza a doler el corazón. Porque estos misioneros viven de eso. Y ellos van a su cajero, a su banco y consultan. Y si no hemos consignado las iglesias, esto no solo lo hace la iglesia de Villavicencio, la iglesia de Suba, Ibagué, Cartagena, Medellín, todas las iglesias damos para sostener a los misioneros. Y ellos viven de eso. De eso viven los misioneros, porque es bíblico. Y nosotros somos juiciosos. Yo siempre les he dicho, pilas, no pase el tiempo porque al principio digamos que nos hacíamos un poquito los locos y se nos pasaban los días. No. Miren lo que dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Así tenemos que ser nosotros. Ese es el ejemplo que tenemos que dar, el testimonio que tenemos que dar. Si decimos que somos creyentes y nuestra norma es la palabra de Dios. Bueno, y si eres empleado de una empresa y no trabajas el tiempo por el cual te contrataron, estás robando al patrón, a la empresa. Yo me acuerdo que yo trabajé en una empresa bastante grande de muebles y a veces, varias veces se encontraban algunos muchachos por allá durmiendo entre el aserrín. Había mucha madera y por allá en unos huecos encontraban a alguno por ahí durmiendo porque se había trasnochado. A esos muchachos pues los tenían que echar, estaban robando. El que está haciendo pereza, hoy en día el que está mirando el celular en vez de mirar el computador en lo que tiene que estar ocupado, está robando a la empresa. Está robando porque a él le están pagando completo, y si no le pagan completo, ¿ustedes qué creen que pasa? Va y arma el escándalo y reclama. ¿Cómo así que no me pagaron? ¿Por qué no me van a pagar? Bueno, ¿cuántas horas trabajaste? Esas te voy a pagar. ¿Qué problema si eso hicieran los empresarios, cierto? Si eres empleado y das menos rendimiento del que corresponde, estás robando.
Y el pensamiento de muchos es, ese es como quitarle un pelo a un gato, ese tiene plata. Sí, yo lo he escuchado en la empresa donde he trabajado. Eso es como quitarle un pelo a un gato, ese tiene mucha plata, eso no le hace falta nada. De malas, robémonos eso, que eso no pasa nada, no se nota. Yo lo viví en las empresas donde trabajé. Otra forma de robar es el soborno, porque el soborno es ilícitamente comprar la conciencia de alguien para obtener un beneficio. Miren lo que dice Salmos, ahí está en la pantalla, Salmos 15:5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Si te piden prestado y lo vas a hacer, bueno, no pienses en obtener nada a cambio. Oprimiendo a la persona que necesita, ¿cierto? Cobrándole intereses. Bueno, yo te presto, pero me tienes que pagar tanto. Como creyentes estamos hablando. No. A no ser que seas dueño de un banco y la ley te permite cobrar intereses, pues adelante. Pero entre creyentes esto no puede suceder. No puede suceder. No debe suceder, y Pablo está diciendo claramente, no más. El que hacía esto ya no lo haga más. Pero esto se mete más en nosotros y se mete más en la conciencia como creyentes. Miren, otra forma de robar es el tiempo para el Señor. ¿A quién le pertenecemos ahora? ¿Quién dio su vida por nosotros en la cruz? El Señor Jesucristo. Y dice la Biblia claramente que ahora le pertenecemos a Él. Él es el dueño de nuestras vidas y de nuestro tiempo también. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Bueno, yo pregunto para que lo pensemos. ¿Has pedido una cita médica en tu vida? Yo creo que sí. Especialmente quieres que te atienda tal médico, ¿cierto? A veces pasa, ¿no? Yo quiero que me atienda el doctor Rueda, ¿cierto? Hay muchos doctores de apellido Rueda, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Yo quiero que me atienda el doctor Rueda. Y entonces tienes que esperar 2 meses. Listo, yo espero. Y llegas a la cita con el doctor Rueda y el doctor Rueda te sienta ahí y en 5 minutos te despacha. Y uno sale como, todo eso esperé para que me sacaran 5 minutos. Así pasa con Dios. Tú buscas una cita con Dios. Y miras el reloj y te das cuenta que no te quedan sino 5 minutos. Y le dices a Dios, chao. No tengo mucho tiempo, voy a orar rápido, te voy a pedir unas cosas que necesito y adiós. Tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo? Juan 6:27, busquémoslo en las Biblias. Juan 6:27. Ahí está la cita en la pantalla. Juan 6:27. Y el Señor Jesucristo nos espera siempre, todos los días. Todos los días Él nos espera. Pide una cita siempre con nosotros. Y nosotros, como somos más importantes, se la damos, pero lo despachamos en un momentico porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, Cristo, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que más nos interesa en el mundo? ¿Lo físico, lo material? Yo creo que en muchos casos sí. Y Dios dice, el mismo Señor Jesucristo, no trabajen por lo material tanto. Trabajen por lo que es eterno. Ocupen su tiempo y denle el tiempo que Dios merece a Él. Y no ocuparnos de las cosas de Dios es robarle el tiempo a Él. Porque queremos ocuparnos de nuestras cosas, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y de lo que me hace falta. Pero el tiempo con Dios se lo robamos. Y vamos a buscar un pasaje que es bien difícil. Miren ahí, Malaquías 1:14. Por eso les dije que se prepararan, porque
Hay palabras duras. Dios es tan directo y tan fuerte que nos tenemos que despertar. Reconozcamos y tomemos decisiones y no le robemos el tiempo a Dios. Dice Malaquías 1:14, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, para que se ubiquen bien y rápido. Último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 14. Dios usa palabras así de fuertes. Dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿De qué está hablando Dios ahí? Está hablando del sacrificio. Dios, y si ustedes han leído el Antiguo Testamento, pues ven que Dios pide siempre que se sacrifiquen animales perfectos, ¿cierto? Y leemos muchas veces macho de 1 año sin defecto, ¿cierto? Sin defecto. Pero aquí, ¿qué estaba pasando? Ya estaban, y ustedes saben que en el templo había gente que vendía animales para el sacrificio. Sí, venía una gente desde lejos a ofrecer sacrificio a Dios, y entonces véndame esa ovejita. No, ¿cuánto vale esa que está más partidita y más chuequita y ya le queda poco tiempo para ir a sacrificarle a Dios? Eso es robar a Dios. Y Dios dice: maldito el que engaña. Y yo comparo esto con el tiempo que le dedicamos a Dios. Lo que tenemos que dedicarle a Dios es lo mejor, no lo que nos sobra. ¿Cuántos minutos te sobran al día? Y eso le dedicas a Dios. No, yo le voy a dedicar, hay 3 minuticos que me quedan, no más, y ya estoy con ustedes. Lo que no sirve ya, el tiempo que ya no sirve. ¿Cuánto tiempo? Él quiere lo mejor de nosotros. Esas primeras horas, esas horas que todo creyente debería anhelar con Dios, con el Señor. Así como esa cita con ese médico. Uy, doctor, mire, ahora sí. Arrégleme, cúreme. Y Él en 5 minutos te despacha. Así hacemos con Dios. En 2, 3 minutos lo despachamos, ¿cierto? No, ya no tengo, hoy no tengo tiempo para orar. Más tardecito. Más tardecito. Darle a Dios las sobras nuestras. Lo que nos sobra es robarlo. Es robar a Dios. Sobras. Y ahí la pregunta otra vez, no, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Todos los días. O un día a la semana, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? O solo el domingo, cuando vas a la iglesia, es el tiempo que le dedicas a Dios. Estás robando a Dios. Estamos robando a Dios. Porque para Él debe ser lo mejor, lo perfecto. Ese tiempo en el que nos gusta dormir más, ahí, ya cuando tenemos que levantarnos. No, está muy temprano. Otra siestica, otros 10 minuticos y cambie la alarma. Y ya cuando ya toca levantarse y salir corriendo, pues ya que más tardecito, Dios, otro día. Pero ya aquí una última parte en este punto que también nos toca mucho a todos: diezmo y ofrenda. Uy, qué tema tan álgido, tan doloroso. Pero si nosotros entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, pues dejamos de sufrir un poco y nos tranquilizamos. ¿Tú crees que lo que tienes te lo has ganado tú por lo bueno que eres? ¿Por lo buen trabajador que eres? Bueno, yo sé que eso es así, en gran medida es así. Obviamente quien permite que eso pase es Dios. Y yo admiro a las personas disciplinadas en el trabajo, que son diligentes en hacer las cosas. Los admiro, claro que sí. Y Dios también quiere personas así. A Dios no le gusta el perezoso, el que se gana la vida ahí pues a medias. No, miren lo que dice, para que entendamos este principio. Todo le pertenece a Dios, y cuando entendemos este principio descansamos mucho, y entonces bajamos la guardia y decimos: Señor,
yo te estoy robando y no te quiero robar más. Porque dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Primero de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar cuando vamos a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, o lo poco que vamos a dar. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es como cuando viene el Día de la Madre, ¿no? Bueno, el Día de la Madre y uno es niño y uno le quiere regalar a la mamá algo, ¿cierto? Entonces uno, ¿a quién le pide? Al papá, ¿cierto? O si no tienen papá, pues a la mamá. Mamá, dame 100 pesos para darte un buen regalo de Día de Madre, ¿sí o no? Eso es así. Pero le pedimos 100 pesos y le compramos un detalle de 50 y los otros 50 nos los bolsillamos. Ambos ganamos el Día de la Madre, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente alguna cosa a Dios? De lo que le damos a Dios, o lo que le damos a Dios es de lo que Él nos da. Y cuando entendemos ese principio decimos, Señor, yo te doy todo lo que tú me pidas y más, ojalá. Cuando un creyente entiende este principio, pues entiende que Dios lo merece todo y que Él nos da todo. Y si nos da todo, Él nos pide un pedacito chiquito y nos dice, mira, devuélveme el 10% y con el 90% vas a vivir bien. Pero no le creemos y entonces le damos el 1% o nada, ¿cierto? O el 0.5 y decimos, ay Dios, pero qué mal nos va. Es que no podemos vivir con lo que nos queda, Señor. No estoy ganando sino 1.000.000 de pesos. Y si te doy 100.000, no, mejor te doy 10.000. Dame más. Ese no es el principio, ya lo vamos a ver. Vamos a ver un pasaje mucho más duro. A ver, Malaquías, ya saben dónde está Malaquías, ¿cierto? Malaquías 3. Ahí está la cita en la pantalla, Malaquías, diezmo y ofrenda, Malaquías 3, 8 al 10. Ahí está la cita en la pantalla, Malaquías 3, 8 al 10. Dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Miren lo que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pueblo estaba robando. El pueblo de Israel estaba robando a Dios. No estaban dando los diezmos, ni las ofrendas, ni nada. Y todavía dicen, ¿en qué le robamos? Nosotros no hemos cogido nada que no sea nuestro. Sí, Señor. Porque de lo que recibimos, o más bien de lo que recibimos, sí, es lo que de ahí le damos a Dios. ¿Y qué recibimos de Dios? Todo. ¿O es que tú recibes de otra fuente? Todo lo recibimos de Dios. Y el dar es cierto, y el ofrendar y el diezmar no es una obligación para nadie, nada. ¿A quién obliga a Dios a que ofrende o a que diezme? A nadie. Pero ¿cuánto recibes tú de Dios diariamente? Todo. Y si no devuelves nada, estás robándole a Dios. Estamos robándole a Dios. Y dice claramente en vuestros diezmos y ofrendas. Si no diezmamos, estamos robándole a Dios. ¿Quién me obliga a diezmar? Nadie, nadie. Pero le estamos robando a Dios. No es una obligación. Es una manera de mostrar el amor hacia Dios, hacia el que se entregó en la cruz por ti para darte salvación eterna y vida eterna. A ese le estás robando, le estamos robando. Porque todo lo que recibimos viene de Él. Y esas preguntas que yo les he hecho ya varias veces, ¿cierto? ¿Das porque tienes o tienes porque das? Analicen esas preguntas. ¿Das porque tienes o tienes porque das? Las respuestas son también muy sencillas. ¿Tienes fe o no tienes fe? Y si le dices a Dios, yo te doy porque tengo, estás equivocado, no tienes fe. Y si le dices a Dios, yo tengo
porque te doy de lo que me das. Eso es tener fe. Entonces, ojalá que analicemos esto y lo entendamos. Porque Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más. Y en todo lo que hemos aprendido hasta ahí, estamos involucrados todos. No hurte más. Primera de Corintios 6, 10 y 11. Ahí están las frasecitas, ¿no? Toca ponerle Víctor Galindo abajo para que no me las vayan a quitar, ¿no? Mentiras. ¿Das porque tienes o tienes porque das? Analicen esas preguntas, analicen su fe, analicemos nuestra fe y contestemos esa pregunta. Aquí el ánimo es a que demos, porque lo que recibimos lo recibimos de Dios. Y bueno, una aclaración, ¿no? Nosotros, la iglesia, la Biblia dice, no pide plata. Es Dios, y estás en la libertad de dar o de no dar. Dios siempre suple las necesidades de su iglesia con creyentes fieles. Y así es. Pero lo cierto es que el resultado de tu vida o el resultado de las decisiones que tomes, las vas a ver en tu casa. En este sentido también, y lo que estamos hablando. Y es que el robar obviamente es un estilo de vida anticristiano. Miren este pasaje, 1 Corintios 6, 10 y 11, si quieren yo se los leo. Dice, ni los ladrones, dice, en primer lugar, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿cierto? Y Pablo dice, ya no más. Mas ya habéis sido lavados, recibiste a Jesucristo, ya fuiste lavado, ya habéis sido santificado, Dios te apartó a través de la obra de Jesucristo. Ya habéis sido justificados, Dios nos justificó, el Señor, a través de su sangre. Ya podemos llegar y presentarnos delante de Dios gracias a la justificación que fue por la fe, por la gracia de Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho. Y dice, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice, ni los ladrones, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos. Y un tercer punto aquí en esto, dice, actuando, ¿cierto? Actuando. Porque dice Pablo, si no trabaje. ¿Cómo les parece ese trabajador? Bueno para contratarlo, ¿no? Bueno, puede estar en la hora de almuerzo, digamos que sí. Me perdona la imagen ahí con unos avisitos. Pero yo también estoy robando esa imagen, ¿no? ¿Sí? Estamos robando esa imagen. Pero miren este trabajador. Parece que está en su hora de trabajo y está buscando un huequito para dormir. Y Pablo dice, si no trabaje. Y Pablo, ustedes saben que usa mucho los contrastes, ¿cierto? Ya no hurte más, sino trabaje. Ese es el contraste. Tome la decisión y cambie. Y podemos cambiar nosotros. Ya no hurtemos más, trabajemos. Trabajemos honestamente, ganemos el sustento honestamente. Dios tiene promesas grandísimas para los que trabajamos con honestidad y ganamos el sustento así. Tremendas promesas, ahorita tal vez vamos a ver algunas de ellas. Y obviamente la persona que es ociosa y perezosa, pues difícilmente va a obtener el sustento. Y eso no es culpa de Dios, es de la persona misma. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, para que busquemos en la pantalla. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Es que está muy claro. Pablo hablando a los tesalonicenses, otra iglesia del primer siglo que tenía también ese problema. Dice los versículos 10 y 11, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, si ven creyentes, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pues es que el ocio conduce a muchas cosas malas. Chisme, vicios y muchísimas cosas. Y Pablo dice, oigan, trabajen honestamente. Y el que no trabaje no coma.
A veces alguien se queda sin trabajo por las razones que sea, algún creyente que es fiel, y la iglesia está dispuesta a apoyarlo por un tiempo. Porque sabemos que un creyente fiel no dura mucho tiempo sin trabajo. Y entonces la iglesia dice, listo, es un deber de la iglesia participar también de esa manera en ayudar a los que se quedan sin trabajo. Pero dice, no a los que andan desordenadamente. Si tú eres un creyente que anda desordenadamente, la iglesia no te va a apoyar. Es a los creyentes fieles. Ojo con eso. Y bueno, si alguno no trabaje, pues dice que tampoco coma, ¿cierto? Dios le da el sustento con toda seguridad a los creyentes fieles, a los que confían en sus promesas. Y fíjense, otra iglesia de ese primer siglo con el mismo problema. Mire lo que dice Dios en Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, y a Dios no le gusta el negligente, el perezoso, el que no quiere trabajar. ¿Y qué le pasa a ese? Empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Para Dios no son malas las riquezas. Nada. De hecho, si tú eres diligente, posiblemente vas a enriquecer. Bueno, no es una promesa de Dios que si recibimos a Cristo se nos arreglaron todos los problemas. Bueno, ¿cómo es tu actitud frente a esto? El que recoge en el verano es hombre entendido, cuando es el momento, cuando es el tiempo. Y dice, el que duerme en tiempo de la siega, es decir, cuando toca ir a recoger porque es perezoso, dice que es hijo que avergüenza. Es el momento de recoger. Y eso lo podemos aplicar a la vida cristiana, que es a la obra del Señor, a la gran comisión, a Colombia para Cristo. En las oraciones nuestras hemos incluido todas las veces que nos paramos aquí en casa de oración, pidiéndole al Señor que levante obreros para su mies. Y si nosotros somos perezosos como obreros de Dios y decimos, Señor, no, más tarde que vaya otro, dice, el que duerme en el tiempo de la siega, cuando hay que recoger el fruto, es hijo que avergüenza, no habrá fruto. Y nosotros no debemos ser negligentes en eso. Tenemos que estar pendientes de la guía de Dios. Señor, ¿dónde nos vas a abrir puerta? ¿Qué más podemos hacer para regar la buena semilla y para llevar el evangelio? No estamos hablando solo de dinero y de cosas materiales. Esto es mucho más que todo lo que hemos hablado, porque es la gran comisión, es Colombia para Cristo, es nuestra visión como iglesia. ¿Qué llanos orientales ni qué nada? Si no estamos dispuestos a ser diligentes en trabajar para recoger el fruto que Dios nos da. Y la enseñanza en este punto, bueno, dejemos las malas prácticas. En cuanto al trabajo, trabajar menos de lo debido, no pagar lo justo, evadir impuestos, no más entre creyentes, no más. Perezosos en cuanto al evangelismo, en ir a llevar el mensaje del evangelio, no más. Diligentes en eso. Y para seguir avanzando, el segundo punto, al tomar las nuevas prácticas. Este es un poquito más corto, no se preocupen. Tomar las nuevas prácticas. Y dice Pablo, hay dos cosas importantes. La primera es trabajando honradamente, porque dice el pasaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios nos dio dones y Él está diciendo háganlo con sus manos, es decir, trabajen ustedes, usen sus manos y usen la capacidad que Dios les da. No se aprovechen de los demás, haciendo lo que es bueno, trabajando con sus manos. Y está hablando Pablo de usar los dones que Dios nos dio. Eres bueno en un oficio, pues vive de ese oficio. Eres bueno en hacer algo en programación de computadores, en contabilidad, en lo que sea. Dios te dio los dones, úsalos. Y Él a través de eso quiere darnos el sustento. A través de lo que aprendemos, a través de lo que sabemos hacer. Y por eso dice Pablo, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo bueno. Lo bueno no es buscar
negocios ilícitos para ganar más. Lo bueno es hacer lo que dice Dios. Es usar los dones que Él nos da para nuestro propio sustento y para participar en la obra del Señor con lo que recibimos de Él. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte de este mensaje, la última, la segunda parte de esta sección. Y Él quiere que seamos diligentes y fieles. Miren lo que dice Proverbios 10:2, para que lo busquemos. Proverbios 10:2. Y Dios para eso nos dio tantos privilegios, ¿no? Inteligencia. Y estaba buscando una fotico para ilustrar estas cosas. Bueno, encontré fue como un videito, pero no lo puse. Pero ya les voy a contar. Después de leer el pasaje dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Es decir, lo que obtenemos, las cosas que obtenemos mala vida, ¿cierto? Por mal camino, por indebidamente, no es de provecho. No es de provecho, tal vez por algún tiempo, pero finalmente no es de provecho. Mas la justicia libra de muerte. Es decir, que en eso nosotros también podemos ser testimonio. En trabajar honestamente. No obtuvimos la riqueza que esperábamos. Bien. Pero con toda seguridad Dios nos provee lo que necesitamos. Y aún un poco más, ya lo vamos a ver. Si trabajamos honestamente usando lo que Él nos dio, los dones que Él nos dio, de manera correcta. Y bueno, lo que se obtiene de otras fuentes, pues no es de bendición, ¿no? Para nosotros. Siempre, siempre traerán desgracias a nuestras familias, a nuestro entorno. Siempre, 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 siempre. Nunca alguien puede decir que obtuvo riqueza, mala vida y Dios los bendijo de una manera impresionante. No, ojo, eso es un engaño de Satanás. Pilas con eso. Y Tito 2:9 dice, se los voy a leer: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito de trabajar honestamente y de hacer las cosas de esta manera? No defraudando, adornar la doctrina. Es decir, que el mundo pueda ver en nosotros que la palabra de Dios es real. Esa persona inconversa que no conoce a Jesucristo vea en nosotros que la palabra de Dios es real y la esperanza que hay en Cristo es real. Si nos ven trabajando al contrario y buscando cosas indebidamente, estamos destruyendo la doctrina. Es decir, haciendo que el mundo blasfeme del nombre de Dios, hable mal de Dios, no quiera saber nada de Dios. Y esto es bueno para la doctrina, para la palabra de Dios. Y nosotros los creyentes tenemos que ser ejemplo en eso. Eso es lo que buscamos. ¿Cuántas veces has pagado en alguna parte y te dan más de lo que te deberían devolver y te vas callado para tu casa y con cierta alegría? Yo lo hice algunas veces antes de conocer al Señor, sí. Me dieron unas vueltas mal, más de lo que me debían dar. Es decir, pagué con un billete de 20,000, me dieron las vueltas y el billete de 20,000. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, tal vez a alguien no le ha pasado, pero a muchos sí. Ya no más, esas prácticas ya no más. Eso no habla bien de Dios. Eso hace que las otras personas blasfemen del nombre de Dios. Nadie quiere conocer un Dios que tiene ese tipo de hijos deshonestos. Y si el perezoso y el ocioso lo hace por egoísmo, pues peor. Porque lo que nos va a enseñar Pablo ahorita es absolutamente todo lo contrario. No debemos ser egoístas, sino más bien bondadosos, misericordiosos, dadivosos. Tener que compartir con los demás, con los que tienen necesidad. ¿A quién le gusta más que le den que dar? Es mucho más satisfactorio dar que pedir. Bueno, a veces es bueno que le den a uno algo, ¿cierto? Cuando lo necesita. Pero bueno, ya vamos a mirar un poquito más acerca de esto. Pero estamos hablando de
trabajar con nuestras manos, poner al servicio de Dios los dones que nos dio. En lo que sepas hacer, en lo que seas bueno, vender, comprar, fabricar, construir, diseñar, imaginar, inventar, crear cosas, hazlo. Y gánate el sustento así, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y te va a bendecir mucho a ti y a tu casa. Y mirar por lo de los otros es considerar las necesidades de los demás. Y en eso es que tenemos que trabajar, porque Dios lo dice claramente. Y ahí doy la introducción al último punto de hoy: contribuyendo para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios 4:28, la última parte de nuestro versículo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para eso es que trabajamos honestamente, para eso trabajamos con nuestras manos, para eso dejamos de hurtar, para eso es que cambiamos esa manera de pensar correspondiente a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Y fíjense que Dios, además de prometernos el sustento para nosotros y nuestras familias, nos dice, les va a sobrar para que compartan con otros que tienen necesidad. Santiago 2:15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, nosotros, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si sabemos que un hermano nuestro tiene necesidades y le decimos, tranquilo, vaya, ore que Dios eso, Él le va a proveer. Tranquilo, vaya, ore y lea la Biblia. Y dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, vaya tranquilo, no le va a faltar nada. Teniendo la posibilidad de ayudar, le estamos robando a Dios también. Porque dice claramente que vamos a tener para compartir con el que tiene necesidad. Y si tenemos y no lo hacemos, le estamos robando a Dios. Porque Dios obviamente entre todo su pueblo tiene todo tipo de personas. Unos que tienen más recursos, otros que tienen menos, otros que van a padecer necesidad también. Y fíjense, no tener no es excusa. Es falta de fe más bien. No, yo no ofrendo ni diezmo porque no tengo. Y mucho menos le voy a ayudar a mi hermano necesitado, es que no tengo. Eso no es una excusa. Eso es falta de fe. Y miren lo que dice 1 Timoteo 5:8 para que lo busquemos. Este fue el pasaje que Dios usó para que yo lo recibiera. Dice la palabra de Dios, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa. Miren lo que dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, como les dije, este fue el pasaje que Dios usó para que yo entendiera que era miserable. No. Yo me creía en ese tiempo muy bueno, me creía que tenía mucha fe, que creía en Dios. Y aunque tenía los recursos, tenía trabajo, siempre me faltaba. Y si hubiera sido por mí, yo no hubiera podido sustentar mi casa. Y miren lo que me dice Dios ahí. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si yo no tengo para mi casa y para dar,
a la obra del Señor, lo que me falta no son recursos, lo que me falta es fe, creerle a Dios de verdad. No es una excusa. No, yo no doy, no doy porque es que no tengo. Lo que no tienes es fe, es lo que te falta, fe. Creerle a Dios. Dicen en el fútbol que goles son amores, ¿cierto? Un equipo puede decir que es muy bueno y los jugadores y el entrenador puede salir en la televisión diciendo que tiene el mejor equipo del mundo, pero no hace goles. ¿Cómo hace sentir a su hinchada? Mal. Ese equipo nos está robando. Goles son amores. Amas a tu hinchada, ¿cierto? Podría decírsele a un equipo y a un entrenador. Entonces hagan goles y ganen. Y a un creyente se le puede decir, amas a Dios. Entonces, ¿por qué no das para la obra del Señor? Yo soy un buen creyente. Yo voy a la iglesia, yo participo. Cuando hacemos eventos evangelísticos, yo voy allá y cargo todo lo que me pueden cargar y sudo trabajando. Pero no tienes una intimidad con el Señor y no das testimonio y tu vida no es verdaderamente la vida que corresponde a esa vida nueva que Dios nos dio. Estamos robándole a Dios, no estamos haciendo bien las cosas. Goles son amores. Miren, ahí están en la pantalla, ¿cierto? Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Tienes poder para hacerlo? Claro que sí, porque tienes fe y Dios te lo promete. Entonces no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No nos neguemos. Y como dije antes, ¿no? Tal vez alguno dirá, no te ayudo porque no tengo. Bueno, puede pasar. Sí, claro que sí, puede pasar. No siempre tenemos lo que el otro necesita en el momento. Tal vez tengamos una palabra de aliento, un mensaje de la palabra de Dios corto para animarlo, porque no siempre tenemos, ¿cierto? Y no necesariamente por falta de fe. Pero Pablo está diciendo que si trabajamos honestamente, tendremos para ayudar a los necesitados. Eso está diciendo Pablo y yo lo creo. Le creo a la Biblia, le creo a la palabra de Dios. Y la aplicación para nosotros como iglesia, bueno, apoyar a los creyentes cuando lo necesiten. Y lo hemos hecho. Gracias a Dios, a su misericordia. Y les he contado esto varias veces. En la pandemia aún apoyamos creyentes que estuvieron en necesidad, claro que sí. Y nosotros como creyentes, como personas que tenemos la fe y tenemos a Cristo y hemos sido bendecidos recibiendo tanto, ¿por qué no apoyamos y damos para los que necesitan? Busquemos bueno, ya vamos a terminar, un último pasaje. Primera de Juan 3:17. Un poquito más hacia el final de la Biblia, Primera de Juan 3:17. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Cómo mora el amor de Dios en un creyente que teniendo no ayuda a los demás, a los que tienen necesidad? Y ahí dice claramente, ¿no? Ve a su hermano que tiene necesidad, sabe que lo necesita y no hace nada. Solamente que leamos estos dos últimos versículos aquí en la pantalla. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ya lo habíamos leído hace un tiempo. Y qué pasaje tan impresionante. Yo quisiera que nos lo aprendiéramos de memoria. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo quisiera prestarle plata a Dios. ¿Tú no quisieras prestarle plata a Dios? Yo quisiera prestarle. Y dice que a Jehová presta el que da al pobre. Es un préstamo. Él nos lo va a pagar. ¿Y se imaginan cómo va a ser ese pago? Eterno, con dividendos inimaginables.
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa de Dios. No dudemos en ayudar al que lo necesita, porque a Dios le estamos prestando, y vayámonos por lo menos con esa idea. Y si quieres llevar una cuenta de lo que le prestas a Dios, bueno, llévala ahí en un Excel. Señor, te presté esto, hoy te presté esto. Él promete pagar. Y Hechos 20:35, ahí en la pantalla dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso les pregunté antes, ¿qué es mejor, dar o recibir? Dar es mejor. Y otra vez la pregunta, ¿cierto? Las dos preguntas. ¿Doy porque tengo o tengo porque doy? Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Dice Pablo que esas palabras las dijo el Señor Jesús, y se las dijo a él porque en los evangelios no están. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la enseñanza en este punto, bueno, la Biblia es nuestra norma. La enseñanza en este punto es: a través del trabajo honrado, Dios nos provee sustento para nuestras familias y la posibilidad de participar en su obra, dando. Y para concluir, unas reflexiones. El ocio y la pereza siempre traen pobreza y muestran la falta de fe. Cuando decimos: no, es que no tengo ni con qué comer, no tengo para nada, no tengo nada. Ocio y pereza traen pobreza. Ya lo leímos en un pasaje en Proverbios. No son palabras mías. Un estilo de vida se ve a través del trabajo honesto. Un estilo de vida nuevo se ve a través del trabajo honesto, esforzado, juicioso, diligente. Cuando te contraten y aceptes el contrato, cúmplelo. Si no, no lo aceptes, porque a la mitad del negocio vas a decir: no, ¿sabe que salí tumbado? Pues de malas, ¿cierto? Porque te dijeron las condiciones y dijiste sí. Cúmplelo. El trabajo honesto trae muchas bendiciones para la familia y para la iglesia. Ya vimos lo que leímos en Malaquías: haya alimento en mi casa. Y la casa es la casa de Dios, la iglesia. Es lo primero que debe manifestar el amor de Dios a través de los creyentes, que en la iglesia no falten los recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Sería vergonzoso que como iglesia dijéramos: no, este mes no tenemos para pagar el arriendo. Haya alimento en mi casa, dice Dios. No robemos a Dios. Y también participamos en la obra de Dios a través de ayudar a los que necesitan. El fruto de ese trabajo nos permite participar en la obra del Señor y será para su gloria siempre. Ese es el propósito final. Y la palabra de Dios es nuestra norma, y ella nos lleva por el camino correcto. Y para nosotros el camino correcto es la visión que Dios nos ha dado: Colombia para Cristo. Si esto no está entre nosotros, si nosotros no aplicamos estas cosas y no transformamos nuestra vida de esta manera, porque Pablo lo está hablando claramente: el que hurtaba no hurte más. Cambiemos esas cosas, esas viejas costumbres, y vistámonos del nuevo hombre que es Jesucristo, para poder vivir esto. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra. Hoy hablaste a nuestros corazones de una manera cruda y fuerte, tal vez para algunos de nosotros, pero era necesario, Señor, es lo que dices en tu palabra, y nosotros solo tenemos que mirarte a ti, Señor, y confiar, porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a cambiar esos viejos hábitos que nos hacen parecer a los inconversos, Señor, que niegan el testimonio de tu Hijo Jesucristo y que no adornan la doctrina. Y yo te ruego, Señor, que si hoy hay alguien aquí que no te conoce, Padre Santo, que no tiene esa relación personal e íntima contigo, que no sabe cómo dejar a un lado estas viejas cosas, que a través de tu palabra, Señor, esa persona entienda que está destituida de tu gloria por el pecado, Señor,
y quizás no ha conocido otra alternativa. Pero tú tienes otra, Señor, tienes una alternativa de vida eterna, de santidad, que tú nos ofreces a través de recibir a Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que hables al corazón de alguien que no te conoce, que reconozca que su pecado lo separa de ti, Señor, por una eternidad. Pero también que reconozca que la obra de tu Hijo Jesucristo, por amor, fue hecha para ofrecer y abrir ese camino de salvación. Porque la paga del pecado es muerte, Señor, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que esa persona entienda que tiene la posibilidad de acceder a esa vida eterna a través de confesar sus pecados y de reconocer la obra de Jesucristo en la cruz. Y hoy sea ese día de su salvación y te confiese como Señor y Salvador. Padre, perdona mis pecados, entra en mi corazón y sálvame, para que esa persona se reconcilie contigo, Señor. Y tengamos esa promesa también con esa persona, Dios, de la vida eterna al lado tuyo. Y a nosotros los que ya te conocemos, Padre, ayúdanos a cambiar estas cosas, estas malas prácticas que hablan mal de ti y que no serán un buen camino para mostrar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y queremos rogarte que estés en control del resto del día y de la tarde y que podamos gozarnos meditando en lo que aprendimos hoy. Y te oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se levanten, si hay alguien aquí que no conoce personalmente al Señor Jesucristo, que no ha tenido ese momento de arrepentimiento y de decirle, Señor, entra en mi corazón y sálvame, aquí están Jonier y César, y en pocos versículos, en pocos minutos, te van a mostrar el camino para entrar en la presencia de Dios y poder gozar de estas cosas y poder despojarse de ese viejo hombre y de esas malas prácticas que traen perdición y miseria a tu familia. No te vayas sin recibir a Cristo. Aquí están estos dos hombres en pocos minutos. Es poco tiempo para una eternidad en el Señor cuando lo recibas. Y los demás, buen resto de tarde y si Dios lo permite, nos veremos, bueno, los del discipulado entre semana y el domingo para el servicio.